absoluto. Romper los principios de la homogenización forzada. Ese es otro de los temas que me parece a mí fundamental. Los medios de comunicación están bajo esa homogenización forzada. Responden a ciertos intereses, por razones que ustedes saben mejor que yo. Razones que se mencionaron antes. ¿Quiénes son los que ponen sus anuncios comerciales? ¿Quiénes son los dueños de los medios? ¿Cómo? Hay grandes excepciones, pero esa maquinaria que se da dentro de los medios, pues creo que hay que detectarla con mucha capacidad y ustedes la tienen, por supuesto. No vamos al encuentro del otro, sino hacemos uso y abuso de la diferencia. Y yo pienso que ese es otro fenómeno que ustedes como profesionales deben de derrumbar. No hacer uso y abuso de la diferencia. El punto es pasar de un lado estético, que creo que es en el que se quedan las universidades, el enfoque estético de apreciar al otro. Claro que si yo me voy a enamorar y voy a buscar una pareja, pues lo primero que miro es la parte estética. Sus manos, sus ojos, algo me tiene que gustar. Pero me voy a casar por eso, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo como universidad y ustedes como futuros profesionales de pasar del lado estético al ético, en donde el otro se convierte en un valor. Cuando ustedes logren dar ese paso como periodistas y romper la parte estética y pasar al lado ético, en donde el otro es un valor, el otro que yo estoy investigando, el pobre, el niño, la mujer, entonces realmente podemos hablar de un proceso hacia la interculturalidad. Cuando la reina Isabel, por ahí por 1400 y finales, recibe la noticia de que aparece otro mundo, el susto, según varios cronistas, fue impresionante. El mundo estaba compuesto por el dominio de la religión católica. Europa tenía muy clara el dominio a través de su idioma y su religión, sobre todo por medio de España. Y estaba muy claro que habían 3 razas en el mundo y que esas 3 razas en el mundo estaban representadas incluso en los 3 Reyes Magos. Eso representan los 3 Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, la raza asiática, la raza negra y la raza blanca. La reina tenía todo resuelto. Y permítanme ponerles este ejemplo porque me parece muy claro para que ustedes vean que la imagen o el imaginario que se ha construido en América Latina no es fortuito, no es casualidad. Y muchas veces los periodistas repiten una y otra vez la imagen sin darse cuenta, porque es la imagen aceptada históricamente. Y hoy por hoy el 80% del mundo aprende por las imágenes. Ustedes deben de ser unos estudiantes de la imagen, expertos de la imagen, tener todas las tecnologías, tener todo para hacer análisis serio de la imagen y no reproducirla como se ha hecho durante los últimos 500 y tantos años. Yo quisiera ponerles un ejemplo de esto. Cuando la reina se da cuenta que hay otra raza en el mundo, los indios americanos, aparte del susto, pues obviamente viene la negación. No son humanos, no pueden ser humanos. Eso está escrito en miles de crónicas. La negación de la humanidad del imperio europeo, negando la humanidad del indio americano. No podían ser humanos por muchas razones. ¿Qué pasa si de repente vienen los marcianos que yo me he imaginado con una cabeza, un ojo, 2 ojos diferentes y de repente resulta que tienen 8 veces la proporción de la cabeza en el cuerpo, tienen 2 brazos, 2 piernas, la proporción es como la nuestra? Negamos su humanidad. Entonces empezamos a construir un montón de mitos que fundamentan el racismo. Y fundamentan el racismo, y ahí es el nacimiento más impresionante del racismo, porque lo fundamentan para mantener la hegemonía del poder, para asesinar a todo un pueblo norteamericano de indios. Se necesitaba ideología, se necesitaba sentirte superior, es que de otra forma no era humano.
para haber arrasado en Chile a cuántos millones en 5 días. Pues se necesitaba tener criterios que fundamentaran el racismo más exacerbado y dramático que se ha dado en la historia del mundo. Se necesitaba construir una imagen que, según mi opinión, se sigue construyendo hoy. Hace un mes exactamente, hace un mes, en Guatemala un grupo de campesinos salen en demanda de derechos, en reivindicaciones, y el ejército dispara, hiere a 40 campesinos, asesina a 8. Y se arma un escándalo, pero no un escándalo suficiente para votar a un presidente militar, porque eran indios. Si hubieran sido 4 empresarios masacrados por los indígenas, la historia sería muy diferente. Justificamos de muchas razones ese racismo que se reproduce en la imagen una y otra vez. Esto es producto de una recopilación de imágenes. He traído algunas para ustedes, hay muchas, yo les recomiendo que las busquen en internet, les puedo dar algunos nombres, pero son unas imágenes que van historizando, o sea, cuál ha sido la historia de la imagen del indio americano desde Europa, y que esa imagen, por supuesto, se va traspolando en diferentes países y en diferentes conceptos. De primero salen temas, y hay mucho escrito, por ejemplo, diciendo que los hombres eran de color azul, que los hombres eran... Pero bueno, estos son temas que... todo, pero jamás iguales. Desde Europa, 1400 finales, 1500, se construye una imagen de que los indios pueden ser todo, pero jamás iguales. Esto viene desde los mitos del temor al nuevo mundo. Esto es, por supuesto, mucho anterior, pero este mito se repite una y otra vez en la literatura europea desde el encuentro de los mundos. Y es un mito que decía, y es bellísimo, porque van unos como sacerdotes en un barco y se sientan en una isla a descansar. Resulta que la isla era un gran pez, la isla se empieza a mover, pero ahí esto se repite una y otra vez cuando surge el encuentro de los mundos. La primera imagen que surge del indio americano es esta. Este es el famoso Hunt, que dicen las personas que no eran personas, los indios, tienen cabeza de persona, pero cuerpo de animal. Se alimentan de viento. Este es el primer mito que aparece y que a mí me parece que marca. Y ojo, que estos son volantes que se reparten entre la gente. Y eso era para justificar, miren, de humanos no tienen nada. Esto viene con el viaje de Cristóbal Colón. Es una de las primeras imágenes que surgen en un libro que se llama Fantasía Clásica, que viene a ilustrar los viajes de Colón, en donde dicen las mujeres son como nosotros, pero son más grandes, son gigantes. Las mujeres son gigantes y tienen un solo pecho, porque con el otro pecho, como tienen la lanza y son tan agresivas, entonces no tienen un pecho. Eso, por supuesto, quitaba la posibilidad de la sensualidad de la mujer igual. Son gigantes y con un solo pecho, por Dios, eso era algo inadmisible. Hay 2 características que surgen cuando se ilustra, dígase en los medios de comunicación en esta época, al indio americano. Ok, está bien, pueden tener cabeza, ojos y todo, pero tienen 2 grandes características. Se les dibuja por su desnudez y por su canibalismo. La desnudez en ese entonces tenía una característica muy especial, porque las mujeres en Europa se sobrevestían, el vestido era muy importante. Imaginar a una mujer desnuda era imaginar a un ser salvaje. Y el canibalismo, que es lo que más se refuerza en la imagen desde entonces, pero esta es la primera imagen que aparece el canibalismo. Aquí abajo hay incluso una como montaña de huesitos, de calaveras, pero lo vamos a ver más detenidamente. Luego surge, esta es una maravilla,
Este está en la Biblioteca de París, es del siglo XV, o sea, es también de las primeras imágenes que dicen en Europa, y surgen todos los boletines, tengo miles, pero les escogí algunas, porque surge la idea de que, ¿saben qué? Los indios no tienen cabeza. Pero ojo, porque al decir que los indios no tenían cabeza había un significado, o sea, eso quiere decir algo. Ojo, la imagen es virtual. La imagen no es la realidad, es lo que quieren que nosotros creamos que sea. Siempre piensen cuando miren una imagen en un medio, es lo que quieren que nosotros creamos que es. Entonces se construye esta imagen que se repite de muchas formas, diciendo tienen el ombligo y los ojitos aquí y no tienen cabeza. Al decir que yo no tengo cabeza es que yo no pienso, por supuesto. Hay muchas imágenes así. Esta es una maravilla, este es de un boletín de un medio de comunicación que se reparte. Entonces obviamente era muy fácil masacrar a pueblos enteros si no piensan. Si son caníbales, son animales, pues ni modo, no son iguales, entonces era muy sencillo. Esta imagen creo que es una de las más valiosas porque se refiere a Brasil, al Amazonas, cuando están las grandes masacres, se distribuyen diciendo, pues bueno, las mujeres no tienen cabeza, no piensan. Luego pues viene todo el tema del abuso, este es de Pizarro, la captura de Atahualpa y todo el abuso de las mujeres como objetos, pero esto viene a otro, esta es una maravilla. O sea, es justamente la imagen que se construye del indio americano. Está para servirnos, no piensa, pero es útil. Es mano de obra, ahí está. Esta es una de las miniaturas de los hombres monstruos que se construyen también vinculados a los indios americanos y que habla por sí sola. Ahí atrás está el hunt, que es el que se alimenta de viento. Están las mujeres sin cabeza. Esta imagen de personas sin cabeza de los indios americanos es muy recurrente. Si ustedes hacen el estudio, se van a dar cuenta que aparece recurrentemente. Luego, el tema del tamaño. Ok, perfecto, tienen cabeza porque ya no se podía seguir negando. Ok, tienen cabeza, pero son diferentes de tamaño. Son gigantes. Y entonces vienen todos los mitos de los indios gigantes. En Estados Unidos, sobre todo en Norteamérica, surgen estos mitos del gigantismo como un elemento, digamos, que genera o de alguna forma produce temor al otro. Esto dentro del diario de Américo Vespucio es de lo primero que aparece referido al canibalismo también. Son gigantes y se comen a los españoles. Por Dios, imagínense ustedes el pánico que esto podía generar. Estos son relacionados a todos los mitos de Magallanes, de Debris, pero no me voy a detener acá. Luego están todos los bestiarios que hay muchísimos bestiarios que se repartían entre la población diciendo, bueno, tienen cuerpo de persona, pero cara de animal. Estas son las visiones y fantasías del Nuevo Mundo. Y hay una cuestión curiosa que a mí me llama muchísimo la atención. Y es que las orejas generalmente las ponen de un tamaño desproporcionado, no sé por qué. O sea, hay muchísimas imágenes en medios de comunicación de esa época que ilustran al indio americano con orejas diferentes, orejas gigantes generalmente, no sé, eso habría que estudiarlo, ¿por qué razón? Yo escogí para ustedes algunos, pero que tenían sentido, que iban a la par de construcciones. Los indios nos han pegado la sífilis, los indios son los culpables de las enfermedades del mundo, los indios de a la par ponen a los indios como animales. O sea, es una construcción. Este supuestamente habita en California y hay toda una ilustración, digamos, no solo esta, sino hay muchas imágenes referidas a esto.
Esta a mí me parece una de las más crueles, porque si ustedes ven aquí está un indio tupi del Perú y es rastrero, es un animal. Miren el peinado, hoy por hoy en estas comunidades se peinan así. Sin embargo, es como un animal rastrero Esto nos está diciendo algo. Nunca dejen de pensar que la imagen es lo que quieren que nosotros miremos y creamos. La imagen construye ideología y un periodista debe de entender que la imagen construye ideología. La imagen construye identidad. La imagen no está al margen, no solo es decorativa en un medio de comunicación. La imagen está construyendo ideología, identidad. La imagen nos dice lo que quieren que nosotros creamos. La arpía de Perú. Luego viene la etapa del canibalismo muy marcada. La etapa del canibalismo brutal, en donde se ilustra en Europa muchísimo, pero muchísimo, y se repite una y otra vez, poniendo al indio americano comiéndose a los españoles. Pero de una forma brutal, como que fuera una carnicería española de la época, destazando personas. Es el canibalismo y tengo muchísimas imágenes así. Imagínense como en una parrilla cocinando, el linchamiento, desmembrando españoles. Esto se repite, es una imagen que se reproduce muchísimo en Europa durante esta época, finales de 1500. Incluso todos alrededor de la cabeza del español, ahí lo están lastimando, lo están cocinando, como que era... Yo creo que no hay forma de deshumanizar a un pueblo más terrible que esta, a través de la imagen que le quita las características humanas a alguien. O sea, la burla de comerse unos a otros, la burla de la desnudez, la burla de la desproporción. Luego viene algo interesante y que hoy por hoy fundamenta todavía el folclorismo. Yo no creo que pueda haber interculturalidad si se enfoca en el tema folclórico únicamente, en la parte estética. Y a mí me parece que se construye desde entonces una imagen cuando los europeos se dan cuenta que habían valores, colores, plumas, y entonces explota lo exótico. En el Carnaval de Venecia, por primera vez, se empiezan a utilizar plumas, se llevan monos, loros, pájaros, y entonces América se vuelve en esta América exótica que se refleja, pero, ojo, sin cultura y sin rostro. Estas imágenes de trajes de animales exóticos empiezan a incidir, esto es 1600 y pico, empiezan a incidir seriamente en Europa, pero únicamente, por supuesto, sin tomar en cuenta la parte humana, sino solo explotando los recursos de los pueblos americanos. Ya en la América neoclásica empieza un tema que a mí me parece que fundamenta hoy por hoy el asistencialismo desde entonces. O sea, aquí se empieza a ver al indio americano como el pobre, el miserable, pero ojo, siempre desnudo, el que no tiene, el que es dominado, el que es asesinado, el que es masacrado. Y esta imagen a mí me parece maravillosa. Este es de UNICEF, que pone el indio americano el brazo a los europeos diciendo: ayúdennos, por favor. O sea, Europa pone al indio como una persona sujeta al asistencialismo, a la caridad. Estoy delante de ti, ayúdame. O sea, es una imagen que se reproduce mucho y de muchas formas. Yo les pongo esta de ejemplo. Ahora, la pregunta sería, si quieren prendamos un poquito la luz. La pregunta sería, esta imagen que vemos nosotros, y solo les pongo algunos ejemplos, por supuesto,
Pero esta imagen ¿se sigue reproduciendo o no se sigue reproduciendo? ¿La miran ustedes hoy o ustedes mismos la han reproducido o no la han reproducido? Muchas veces, por supuesto, sin querer. Yo les traigo algunos ejemplos de Guatemala. Las noticias van en esta línea. Estos son casos de linchamiento de pueblos indígenas en donde no llega la justicia. Son casos que no son únicamente en pueblos indígenas, ocurren en pueblos blancos también. Sin embargo, los medios han acreditado a los pueblos indígenas el caso de linchamiento. Esto ocurre en Guatemala y en muchos países de América Latina. Es un hecho terrorífico y espantoso. Pero si ustedes vinculan a pueblos indígenas únicamente con este rol, ¿qué es lo que nos están diciendo? Es prácticamente lo mismo. No son humanos, cuidado, tengan cuidado, no vayan ahí. Cuando son casos, por supuesto, aislados, pero que han tomado a los periodistas. Este es un caricaturista que tiene pues una gran imaginación, pero el CONIC es una unidad campesino indígena de Guatemala y el presidente. El presidente está asustado, o sea, la imagen nos dice lo mismo, cuidado, son peligrosos. Este es un gran líder indígena, es más alto que yo. Sin embargo, en los medios de comunicación se le representa siempre chiquito y sin zapatos. Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz, que es una mujer con la que a mí me toca viajar mucho, y lo primero que llegamos a ver a todos lados es qué tiendas de zapatos hay. A Rigoberta le fascinan los zapatos. Y entonces vamos a comprar zapatos y me dice, pero mira, yo con mi traje indígena y todos los zapatos me fascinan. Y siempre la dibujan descalza, con los deditos así. Porque la imagen está repitiéndose y te dice, ok, Premio Nobel, perfecto, pero es india y descalza, desnuda. El tema de los zapatos es un tema muy simbólico. Igual pasa con don Cirilo, es un gran líder indígena. Es un hombre alto, es un hombre fuerte. Y miren cómo pero eso hay miles así, descalzo y chiquito. A veces más grande, pero nunca igual. Nunca igual. Esta imagen es del año pasado. Más imágenes de linchamiento que se vinculan diciendo justicia popular. Esta me fascina porque es una imagen cabalmente el folclorismo, ¿verdad? Sí. Y pongan atención a estas 5 que quedan, porque creo que es clave. O sea, las maravillas centroamericanas, todo, pero el hombre no tiene rostro. Y generalmente se presenta así. Venga a las artesanías y las ponen, pero nunca con quienes las producen. El rostro rara vez aparece. Esta es una noticia que acaba de salir que a mí me parece fantástica, porque así hay miles, y miles la reproducen. O sea, aquí están hablando del tema de la desmesurada acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Y a quiénes ponen? Ustedes saben que hay grandes consorcios militares en Guatemala que están talando bosques y que entran con grandes maquinarias. ¿Y a quiénes está culpando la imagen? A la mujer indígena que lleva unos palitos, ni siquiera árboles. Es a la mujer indígena, es a la indígena. Ellos son los culpables. Lo que nos dice la imagen, aparte del texto dice otra cosa, pero la imagen nos está diciendo, ellos son. Muertes maternas por pobreza e ignorancia. Aquí el Estado no aparece, qué suave. Un Estado ausente que no responde a las necesidades de los pueblos. Las culpables son las mujeres porque se reproducen y tienen muchos niños. O sea, ese es el mensaje que nos da esta imagen. Y ojo que las imágenes que les escogí son imágenes que bueno, solo las escogí porque representan lo que estamos conversando, pero hay muchas más. Esta es Miss Guatemala, una mujer muy guapa, por cierto, pero usa para el concurso ahora de Miss Universo el traje ceremonial de un sacerdote maya. Este traje no lo puede tocar siquiera con los dedos nadie más, porque ese traje se hereda. Ese traje tiene una connotación de la cultura maya muy particular. Yo escribí una columna de opinión describiendo a una mujer con los senos al aire, prácticamente vestida de papa.
Y empiezo a describir cómo esta mujer estaba vestida con la casulla del Papa, enseñando los senos, muy guapa, y el país entero se volteó contra mí. ¿Cómo se te ocurre escribir eso? Y la religión católica, y les dije, ¿no es esto lo mismo? Y la gente contestó, no. ¿Por qué? Si esta es la espiritualidad y la religión de un pueblo, ¿por qué este abuso y por qué no el otro? Y la gente no entendió. No, es diferente, es que la religión católica es otra cosa. ¿Y por qué? O sea, este tipo de fenómenos ocurren y los medios los fortalecen. Esta me fascina. Es un indígena campesino que no está armado, sin embargo, ¿qué nos está diciendo la imagen? Cuidado, es peligrosísimo. Y el hombre es un hombre que no está armado, que no está representando en la imagen ningún riesgo. Sin embargo, la imagen nos lleva, por su estructura, como está formada, nos lleva a entender que, ojo, los indígenas campesinos son peligrosos. La misma idea. 1600-2012. (1600-2012). Miren la estructura de la imagen, hacia dónde nos lleva el ojo. Miren la acción. 1500 algo, 2012. (1600-2012). Magallanes, 2012, 11. Yo solo preguntaría, ¿casualidad, coincidencia o construcción? Si es construcción, yo recomiendo que todo periodista y todo profesional rompa el círculo y no siga en esta línea perversa. Muchas gracias. Bueno, una exposición sin desperdicios. Las preguntas para Anabela. ¿Quién? Bueno, yo quiero hacer la primera pregunta. Las imágenes acerca de cómo se visualizaba en Europa la población indígena, ¿salieron en medios de comunicación todas? ¿O era en libros e investigaciones? Son imágenes, la mayoría, por ejemplo, el que dice peligros, el que dice peligros del mar, Magallanes, todas las bitácoras de Américo Vespucho y todo esto sí son ilustraciones de libros, pero que era lo que se leía y lo que se difundía. Otros son producto de boletines, ese que está el hombre con sus órganos aquí y que es como una concha y dice los monstruos de América, también aparecen en boletines que se reparten entre la población. O sea, de alguna forma es, bueno, y otras muchas pues en medios de comunicación, ¿verdad? Que los imprimían, pero se difunde de otra forma, ¿verdad? Se difunden en la calle. Pues ni modo, imagínense ustedes, luego llegaban las noticias que había que arrasar con todos los indios de Argentina, pues ya era muy fácil hacerlo, si eran así, si eran animales, ¿quién se va a oponer? El quitarle la humanidad a un pueblo, ojo, siempre piénsenlo, quitarle la humanidad a un pueblo
justifica el dominio, la represión y la tortura. Y hablo de la tortura psicológica, social, económica, política, no solo de la tortura física. Quitarle la humanidad a un pueblo justifica la perversidad, definitivamente. Y estamos ante eso. Es muy fácil asesinar a 30 estudiantes y los medios nos han puesto que los estudiantes son jóvenes revoltosos, que no quieren, que para qué, que no sirven para nada, solo fastidian. Mucho más fácil hacerlo. En mi país pasa. Mucho más fácil. Imagínense ustedes que en Guatemala, cuando ahora, hace un mes que se arrasa contra un pueblo indígena, 40 heridos de bala, dice el presidente, primero no dispararon, seguramente fueron entre ellos, luego sale la noticia de un hombre que está militar disparando contra los indígenas, la famosa fotografía, entonces dice es que estaban disparando al aire. Pero el hombre estaba disparando, o sea, entren en internet, es Totonicapán, se llama el caso, es fascinante cómo la imagen y cómo el presidente trata de negar la imagen y empiezan a sacar otras imágenes que van en esta línea para justificar el asesinato a los indígenas, porque a la larga son indios. O sea, eso es lo que se construye, y perdónenme que sea tan dramática, pero es que es así. El tema de los derechos humanos, pues no, porque siempre solo